Hola, ¿qué tal? Vamos a abordar en esta ocasión la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. Ya hemos dicho nosotros anteriormente que las ecuaciones cuadráticas son aquellas en las que la incógnita está elevada a la potencia 2, a la segunda potencia, que tenemos presentes cuando menos una incógnita elevada al cuadrado, como en este caso. Entonces, las ecuaciones cuadráticas las vamos a clasificar en dos grandes grupos: las ecuaciones cuadráticas completas y las ecuaciones cuadráticas incompletas. Las ecuaciones cuadráticas completas son aquellas que tienen un término elevado al cuadrado, al que le llamamos término cuadrático o término de segundo grado. Tienen también un término elevado a la potencia 1, en donde la incógnita está elevada a la potencia 1. En este caso es este. Entonces, tienen término cuadrático, y a este término en el que la incógnita está elevada a la potencia 1 se le llama término lineal o término de primer grado. Tienen además un término independiente, es decir, un término que no contiene incógnita, solamente es un número. Entonces, en este caso, las ecuaciones cuadráticas completas tienen término cuadrático, tienen término lineal o de primer grado y término independiente. La otra parte de las ecuaciones cuadráticas son las incompletas, que se subdividen en incompletas puras e incompletas mixtas. Las ecuaciones cuadráticas incompletas puras tienen un término elevado al cuadrado, término cuadrático, y tienen un término independiente, o sea, un término que no contiene incógnita, pero carecen de término lineal, o sea, no tienen un término de primer grado, no tienen un término en el que tengamos la x elevada a la potencia 1. Entonces, a ese tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones incompletas puras. Las otras ecuaciones incompletas son las incompletas mixtas. Las incompletas mixtas tienen término cuadrático y tienen término lineal, es decir, un término en el que la incógnita está elevada al cuadrado y otro término en el que la incógnita está elevada a la potencia 1, pero carecen de un término independiente. Vamos a verlas con mayor detenimiento para entenderlo mejor. Decíamos que las ecuaciones cuadráticas completas tienen término cuadrático, es decir, un término en el que la incógnita está elevada al cuadrado, tienen término lineal, o sea, un término en el que la incógnita está elevada a la potencia 1, y tienen un término independiente, o sea, un término que es solamente un numeral que no contiene incógnita. Para entenderlo mejor vamos a ver algunos ejemplos. Veamos el caso de esta ecuación que nos dice 9x al cuadrado menos 12x más 6 igual a 0. Es un caso clásico de ecuaciones cuadráticas completas. Aquí tenemos término cuadrático o de segundo grado, la incógnita está elevada a la potencia 2, eso quiere decir que la a vale 9. Luego tenemos menos 12x, es decir, en donde la incógnita está elevada a la potencia 1, un término lineal o de primer grado, entonces en este caso la b vale menos 12. Y un término independiente, es decir, un término que no contiene incógnita, solamente es un numeral, entonces en este caso la c vale 6. Entonces esta es una ecuación cuadrática completa porque tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. Veamos otro ejemplo. Si tengo 4x al cuadrado más 9x igual a menos 12, esto también es una ecuación cuadrática completa porque tenemos término cuadrático, tenemos término lineal y en el otro miembro de la igualdad tenemos un término independiente. Entonces no importa en dónde estén ubicados, con tal de que estén todos los términos que deberían de estar, que es el cuadrático, el lineal, el independiente. Otro ejemplo que pudiéramos poner sería este: 15x igual a x al cuadrado más 20. Entonces, si nos fijamos, aquí podemos localizar término cuadrático en el segundo miembro de la igualdad, término lineal en el primer miembro y el término independiente también en el segundo miembro de la igualdad. Entonces, ese sería otro ejemplo. Veamos un último. Si tengo 5x al cuadrado menos 15 igual a x al cuadrado más 6x. En este caso, si te puedes dar cuenta, localizamos aquí un término cuadrático, pero aquí también. No importa, porque estos al final de cuentas se van a reducir entre sí y nos va a quedar que tenemos término cuadrático, término lineal o de primer grado y término independiente. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática completa. Las ecuaciones cuadráticas incompletas puras son las que tienen término cuadrático y término independiente, pero carecen de término lineal. Son de esta forma: ax cuadrada, que sería el término cuadrático, más c, que sería el término independiente, pero no hay un término que contenga a la x elevada a la potencia 1, o sea, un término de primer grado. Entonces, este tipo de ecuaciones que tienen término cuadrático y término independiente son incompletas puras. Veamos algunos ejemplos para que nos quede claro.
Si tengo 5x al cuadrado menos 125 igual a 0, esto que tengo aquí es una ecuación cuadrática incompleta pura. Tenemos aquí término cuadrático, en donde la a vale 5. Tenemos un término independiente, c vale menos 125, pero no tenemos término lineal, o sea, un término en el que la x esté elevada a la potencia 1. Otro ejemplo podría ser 4x al cuadrado igual a 625. Localizamos aquí término cuadrático y término independiente, pero no hay término lineal o de primer grado. Entonces, esto sería también una incompleta pura. Veamos un último ejemplo. Si tengo 3x al cuadrado igual a menos 6x cuadrada más 36, entonces aquí tenemos término cuadrático, este también es término cuadrático, que al final de cuentas estos dos se van a reducir, y tenemos término independiente, pero no encontramos por ningún lado término lineal. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática incompleta pura. Esos serían nuestros ejemplos. Las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas son las que tienen término cuadrático y término lineal, pero carecen de término independiente. Son de la forma ax cuadrada, que sería el término cuadrático, más bx, que sería el término lineal, pero no tenemos término independiente. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones serían los siguientes. Si yo tengo 25x al cuadrado más 10x igual a 0, entonces aquí puedo localizar un término cuadrático de la x elevado al cuadrado. Entonces en este caso a sería igual a 25. Tengo un término lineal 10x, en este caso b valdría 10. Aquí tenemos la x elevada a la potencia 1, entonces esta es una incompleta mixta, término cuadrático y término lineal, pero no tenemos término independiente. Otro ejemplo podría ser x al cuadrado menos 8x igual a 2x. Si nos fijamos, aquí tenemos término cuadrático, estos son términos lineales, pero no hay término independiente, por lo tanto es una incompleta mixta. Otro ejemplo que pudiéramos poner sería 36x al cuadrado es igual a 9x. Entonces en este caso, término cuadrático y término lineal, pero carece de término independiente. Un último ejemplo que vamos a poner es el que nos dice 3x al cuadrado menos 15x igual a menos 6x cuadrada. Entonces aquí tenemos término cuadrático, este es un término lineal y ese es otro término cuadrático que se reducirá con este al final de cuentas. Entonces, esto que tenemos aquí, todos estos son ejemplos de ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas, tienen término cuadrático y tienen término lineal, pero carecen de término independiente. En el cuadernillo que les pedí que imprimieran antes de irnos de vacaciones, viene este ejercicio que quiero que por favor lo resuelvan. Este cuadro sinóptico lo van a llenar conforme a lo que hemos visto en este video, y aquí sobre estas líneas van a ir anotando si se trata de una ecuación cuadrática completa o incompleta, y si es incompleta, si es mixta o es pura. Entonces aquí van a ir poniéndole completa, incompleta mixta, incompleta pura, según sea el caso. Entonces lo que van a hacer, van a contestar esta hoja, y una vez que la tengan resuelta, le van a tomar una fotografía y me la van a enviar, por favor. Bueno, hasta aquí llega este video. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, que estén bien. Bye.